De repente, sin previo aviso, me di cuenta de que ya era imposible retroceder. Historias de Reddit Infidelidad. Me llamo Isabel, tengo 39 años y estoy casada con Carlos desde hace 5 años. En Guadalajara teníamos una vida tranquila, aunque no era perfecta. La rutina había hecho que la conexión especial que solíamos tener perdiera intensidad. A pesar de ello, seguimos progresando, principalmente por costumbre en vez de por amor. Se desempeña como vigilante en un centro comercial, mientras que yo suelo encargarme de las tareas domésticas y de trabajos esporádicos en el ámbito del diseño gráfico. Hasta hace unas semanas todo iba bien, pero últimamente he notado grietas pequeñas en las paredes de la sala y una ligera deterioración en los muebles de madera. Al principio pensé que era por la humedad, pero Carlos identificó de inmediato que se debía a un problema en la construcción. De pronto, nos encontramos inmersos en una circunstancia que se tornaba compleja velozmente. Intentamos solucionarlo por nosotros mismos, buscando opciones en línea y consultando a un vecino, Don Chuy, que aseguraba tener un método que funcionaba. A pesar de nuestros intentos fallidos, finalmente conseguimos contratar a una empresa especializada en el área que necesitábamos. Nos avisaron que debíamos desocupar la casa por una semana para que pudieran hacer las reparaciones necesarias. En ese instante surgió el problema. ¿Dónde sería ideal alojarnos durante nuestra estadía? Debido a la restricción presupuestaria, no se podía contemplar la posibilidad de arrendar ningún artículo. Carlos propuso la idea de quedarnos en la casa de su papá. Antonio vive en soledad, tiene mucho espacio y sin duda no le causa ningún problema. Me sentí incómodo con la idea. Siempre me dio la sensación de que Antonio era una persona reservada y callada, con una mirada que parecía ir más allá de lo evidente. No teníamos otras opciones disponibles. Al bajar del coche, al llegar a casa, sentí un escalofrío que me estremeció. La construcción antigua en las afueras de Zapopan presentaba paredes sólidas, pequeñas aberturas y plantas trepadoras que crecían de manera desordenada en la fachada. Al llegar a la entrada, Antonio saludó a Carlos estrechándole la mano y me dirigió un gesto abrupto. «Por favor, pasen», dijo, permitiéndonos entrar. El dueño de la casa nos mostró la habitación para huéspedes, un lugar pequeño con una cama de matrimonio y unas cortinas pesadas que evitaban la entrada de cualquier haz de luz. Al liberar la maleta, noté el olor de madera vieja mezclado con un elemento misterioso para mí. Esa noche, Carlos se dirigió a su trabajo. Me encontré sola en una cama que no era la mía, experimentando incomodidad en una residencia que parecía animarse con cada ruido que producía. En el momento en que me estaba preparando para dormir, escuché 3 suaves golpes en la puerta. El nombre de Isabel resonaba con profundidad en la voz de Antonio, matizado por la textura de la madera. Hice una sopa por si tienes hambre. Tenía mis dudas. Sentía que lo más conveniente sería permanecer en mi hogar, aunque tampoco deseaba causar una impresión negativa. Puse una sudadera y la desabroché. «Quiero expresar mi agradecimiento, estimado Esteban. Voy de inmediato». En la cocina se sentía una sensación de melancolía, con azulejos de cerámica azul y una lámpara antigua que emitía una luz cálida y acogedora. Mientras disfrutábamos de la comida en completo mutismo, él se sentó enfrente de mí. De pronto, sin dirigirte la mirada, comentó que le daba la impresión de que no encajabas en este lugar. Lo que mencionaste no es preciso. Falté a la verdad. Solo necesito ajustarme. Con tranquilidad le expresó que no se inquietara, que se encontraba tan cómodo como si estuviera en su propia casa. Luego, sus ojos se dirigieron hacia mí
y se mantuvieron inmóviles en mi dirección, extendiendo su mirada más de lo apropiado. Después de la cena, volví a la habitación y me acosté junto a un Carlos ausente, sintiendo una extraña sensación recorrer mi piel. Al día siguiente, Carlos arribó exhausto y se recostó en silencio. Decidí realizar las tareas de limpieza en casa para mantenerme activo. Empecé a barrer con la escoba. Al llegar a la sala, Esteban hizo su introducción y me observó en silencio. Manifestó que no era preciso realizar esa acción. No me molesta, así me divierto. De manera sutil manifestó lo amable que eres. Ese comentario me generó confusión. Al agacharme a recoger el recogedor, noté cómo me observaba detenidamente. Sentí un sonrojo en mis mejillas, pero decidí hacer caso omiso de lo ocurrido. Después de que Carlos se fue a trabajar esa noche, me dirigí a la cocina en mi pijama para beber un poco de agua. Al girarme, me encontré con Esteban en la puerta. La luz lo contorneó con exactitud. Llevaba pantalones cortos y estaba sin zapatos cuando su atención se dirigió hacia mí. Me di cuenta de que mi camiseta era bastante delicada. A pesar de seguir mirándome con atención, se disculpó por haber generado miedo. Intenté irme, pero al pasar junto a él, percibí que su respiración se aceleraba. Mientras me apoyaba en la entrada de la habitación, experimenté una sensación de calor diferente que me invadía, aunque en mi mente persistía la idea de que las circunstancias no eran favorables. Mi organismo reaccionaba de manera diferente. Esa noche ocurrió un cambio, algo que no estaba convencido de querer. A la mañana siguiente, el sol radiante apenas lograba filtrarse entre las gruesas cortinas de la habitación. Al despertar temprano, seguía obsesionado por lo sucedido la noche anterior. La mirada de Antonio, el ambiente tenso y la sensación de que algo invisible se había fracturado. Carlos permanecía inmerso en un sueño profundo, ajeno a todo lo que le rodeaba. Decidí salir al jardín para despejar mis pensamientos. El jardín trasero lucía descuidado, con macetas en mal estado y plantas marchitas. Al acercarme a una fuente antigua, noté algo extraño. Una caja de madera semienterrada cerca de las raíces de una palmera. Movida por la curiosidad, opté por sacarla y descubrir qué había dentro. Dentro del recinto se hallaba una representación en escala de grises de una mujer con un atuendo deteriorado y el cabello recogido en una trenza. En el reverso se encuentra grabada la inscripción de María en el año 1962, un recuerdo imborrable en la mente. Un escalofrío recorrió mi espalda de arriba abajo. Es un enigma la identidad de la mujer y el motivo por el cual la imagen estaba enterrada allí. Después de la hora de comer, Carlos despertó. Tomó asiento en la mesa, probó el café que le brindé y apenas murmuró un agradecimiento. Distanciado, sumergido en su propio mundo. Quise comentarle acerca de la foto, pero su expresión fatigada me obligó a guardar silencio. Le pregunté si todo estaba correcto. Respondió sin siquiera mirarme, visiblemente agotado. Acto seguido, tomó su celular y lo puso boca abajo sobre la mesa, como si estuviera ocultando algo. Aunque tenía una corazonada, opté por no continuar con la indagación. Al caer la tarde, Antonio se encaminó hacia el jardín y lo vi detenerse precisamente en el sitio donde había descubierto la caja. Desde la ventana presencié cómo examinaba detenidamente el suelo y posteriormente, con gesto de desconcierto, se agachó para tocar la tierra removida. Al observar mis ojos, permaneció inmóvil con la mano apoyada en el suelo. La atmósfera parecía espesarse de repente. Aquella noche, Carlos se encaminó a su jornada nocturna como de costumbre. Estuve en la habitación, pero no lograba dormir. Tenía la cabeza llena de interrogantes y no lograba encontrar paz. Al despertar, en absoluto silencio, me encaminé hacia la cocina para tomar un sorbo de agua.
Mientras me encontraba bebiendo algo, noté el sonido de pasos suaves resonando en el corredor. Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón. Dentro de la habitación no había luz encendida. No obstante, logré reconocer la silueta de una figura. La historia giraba en torno a Antonio. Al llegar a la entrada, se detuvo de inmediato y me observó fijamente. Llevaba puesta una camiseta sin mangas y unos pantalones elegantes de tela de lino. La luz tenue de la luna reveló la seriedad en el rostro de la persona. Entre risas nerviosas, comenté que me resultaba imposible dormir. Respondió afirmando que tampoco lo hizo. Acto seguido, sin apartar la vista de mí, se acercó y abrió la nevera con el propósito de tomar una cerveza. ¿Te gustaría que vaya contigo? No respondí, pero tampoco me alejé. Se sentó en una silla y acarició suavemente la que estaba frente a él. Me senté, sintiendo una fragilidad al ser observado por él. La camiseta que llevaba puesta era liviana y me di cuenta, demasiado tarde, de que no tenía sujetador. Se percibía un ambiente más denso, cargado con una presencia incómoda. De pronto, consultó si había cerrado la caja. ¿De verdad? Solicité información sobre quién es María. En completo silencio, sostuvo el envase metálico entre sus manos. Mientras giraba suavemente en su mente, mencionó en voz baja a alguien que nunca debería haber olvidado. Hay personas que dejan una marca, incluso cuando no es conveniente. Examinó minuciosamente mi cuello, mi clavícula y mis manos con sus ojos. Sentí como el calor se propagaba por todo mi ser. La falta de ruidos se hizo insoportable. Al levantarme, me topé con la silla. Esteban se unió con la intención de ayudarme. Tomó mi brazo con decisión. La interacción fue realmente emocionante. Nuestras caras acabaron muy próximas. Susurró Isabel preocupada, mientras su aliento cálido rozaba mi cara. De pronto me aparté velozmente y me dirigí a toda prisa hacia la habitación. Tras cerrar la puerta, me apoyé en ella, sintiendo cómo mi corazón latía con intensidad. ¿En qué tarea estaba involucrado? Buah. ¿Cómo se sentía en ese momento? Aunque me fui a la cama, no pude dormir en ningún momento. Al día siguiente, aproveché que Carlos estaba descansando para revisar su teléfono móvil. Al encender el dispositivo, apareció una notificación en el monitor. Extraño tenerte cerca. ¿Podrías decirme cuándo tendremos nuestra próxima reunión? Fue Luis quien mandó el mensaje. Experimenté una sensación de malestar en el vientre. Sentí un temblor en mis manos. Su nombre es Luis. Puse el celular en su ubicación correspondiente antes de dirigirme al jardín. Me senté en un viejo banco de hierro, tratando de procesar la sorprendente noticia que acababa de recibir. Un velo de lágrimas, de rabia y confusión nubló mi visión. En cuestión de instantes, todo lo que creía sobre mi matrimonio desaparecía. ¿Cómo te sientes? Fue la voz de Esteban la que me sorprendió. Asentí sin decir nada. Se sentó a mi lado. Permaneció en silencio durante un breve momento. Se mantuvo en esa ubicación, mostrando una presencia firme y silenciosa. De pronto, su mano se posó sobre la mía inesperadamente. Me quedé en el mismo sitio. En el transcurso de esa noche, Carlos partió hacia su lugar de trabajo. Me quedé en la sala. Esteban apareció portando 2 cervezas. Se sentó a mi lado. La distancia que nos separaba era apenas perceptible. Una vez más, nuestros dedos se encontraron brevemente. Me quedé sin moverme. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos prestaba atención. Una energía inexplicable llenó la atmósfera, creando un instante de gran intensidad. Con suavidad, su dedo recorrió la parte superior de mi mano. Al adentrarme en los límites desconocidos, sentí un escalofrío que me invadió por entero. Opté por cerrar mis ojos. Con calma, su mano se deslizó por mi brazo
acariciando mi piel con una suavidad inesperada. Me costaba expresarme con palabras. Solo sentía la descarga eléctrica de su proximidad y la convicción de que estábamos cruzando una frontera. No tenía intención de interrumpirlo. En los días posteriores, se vieron envueltos en un ambiente lleno de tensión y secretos. Carlos seguía manteniendo su actitud distante y fría, mientras yo no lograba apartar de mi mente el contenido del mensaje que había leído. Extraño tenerte cerca. ¿Podrías decirme cuándo tenemos programada nuestra próxima reunión? Cada vez que lo encontraba, daba la impresión de estar cara a cara con un desconocido. Por el contrario, Esteban solía estar ahí, en calma y con una actitud insinuante. En los pasillos, en la cocina y hasta en el patio. Nuestros ojos se encontraban con frecuencia y él siempre encontraba razones para estar cerca. En mi situación, no adoptaba acciones para evitarlo. Esa noche, Carlos optó por salir hacia su trabajo más temprano de lo acostumbrado. Después de escuchar el fuerte golpe de la puerta, me dirigí hacia la sala. En ese sitio, Esteban estaba agarrando una taza de café. Llevaba una camisa de lino en tono claro, con los botones de arriba sin estar abrochados, y unos pantalones de color oscuro. Su cabello, un tanto despeinado, le otorgaba una apariencia más juvenil. Me acerqué al sofá y me senté a su lado en silencio, sin decir nada. Su mirada se posó lentamente en mí. Pregunté si tenías pensado salir al aire libre hoy. Rompiendo el silencio que reinaba, expresó su deseo de quedarse en ese sitio en esta ocasión. La manera en que se expresaba, el tono al pronunciar cada palabra, generaba una incomodidad en mi piel. Con impaciencia, comencé a mover la pierna de un lado a otro. Esteban notó el movimiento y volteó a ver mis piernas. Llevaba puesto un vestido corto de tela de algodón ligera que llegaba hasta la rodilla. Al doblar las piernas, me di cuenta de que su mandíbula se tensó. Consulté por María, evocando su rostro. Su expresión facial experimentó una transformación. Descansó la espalda en el respaldo y soltó un suspiro. Detuvo su paso, meditó por un momento y consultó si María había asistido. Me enseñaron que hay vivencias que perduran en el recuerdo. ¿Cuál era la razón por la que su figura estaba enterrada en el jardín? A veces, Isabel, guardamos en secreto lo que deseamos dejar en el olvido o revivir sin que nadie se dé cuenta. Me miró detenidamente. La energía parecía palpable en el ambiente entre nosotros. Nuestros dedos apenas se tocaron, creando una sensación que resultaba complicada de explicar. La fuerte conexión se sentía como una descarga eléctrica sutil recorriéndome. Murmuré con descontento mientras mi cuerpo se inclinaba involuntariamente hacia donde él estaba. Expresó estar al tanto de la situación, aunque señaló que a veces lo correcto no sigue una lógica evidente. Se acercó a mí y sentí su aliento tibio rozando mis labios. Sentía como mi corazón latía con intensidad. Con un simple movimiento cruzaría una línea que no se podría retroceder. Mientras mantenía los ojos tapados, un ruido inesperado nos sobresaltó. Se referían a la entrada principal. Alguien había regresado. Optamos por finalizar de forma inesperada. Al entrar en la habitación, Carlos lucía un rostro lleno de tensión. De manera casual, le cuestioné si ya te habías ido. En el centro comercial, una máquina sufre una avería. Se nos ha pedido volver a nuestra residencia. Contempló con atención el paisaje que se extendía frente a él. Esteban se mantenía sentado con la espalda recta, apoyando las manos en las rodillas, mientras yo estaba a su lado, con las mejillas sonrojadas. Aunque mostró desaprobación, Carlos optó por no decir nada. Sin dudarlo, se dirigió decididamente hacia la habitación. A lo largo de la noche, reinaba un silencio profundo en el entorno.
Al día siguiente, Carlos amaneció pronto y se marchó sin pronunciar palabra alguna. Revisé el teléfono celular. Estaba teniendo dificultades con una contraseña que acababa de establecer. Experimenté una gran ira en ese momento. Me puse una blusa y salí al patio. Era responsabilidad de Esteban el cuidado de las plantas mediante el riego. Al mirarme, sus ojos exploraron detenidamente cada rincón de mi silueta. No me importó para nada. Me acerqué a su posición. Manifesté la urgencia de iniciar un diálogo contigo. Mientras descendía por el conducto, respondió. Al observar ese mensaje, comprendí que mi relación matrimonial había llegado a su término. Mostró sinceramente su arrepentimiento. Le comuniqué que no se inquietara y me acerqué un poco más. No me siento triste en este momento. Hubo un encuentro visual entre nosotros. Observé que su respiración se volvió más profunda. En el preciso momento en el que iba a expresarse, percibió de repente la vibración de su teléfono móvil en el bolsillo. Sacó el aparato y miró la pantalla. En su rostro se reflejaba una expresión seria. Pregunté por su bienestar, con un sencillo ¿cómo te encuentras? Así es, simplemente cometí un equívoco al seleccionar el número. Deprisa guardó su celular. De pronto, una pequeña incertidumbre cruzó mi mente, pero opté por no prestarle atención. Esa noche, Carlos partió sin despedirse siquiera. Al dirigirme a la cocina, me vi irresistiblemente atraída por la sala de estar. En ese sitio, Esteban esperaba mi arribo. De forma tranquila, mencionó que sabía que ibas a llegar. Me senté a su lado. Fijó sus ojos en mí con una fuerza sorprendente. El calor que salía de su mano traspasó la tela. Opté por fluir con la situación, sin considerar las consecuencias futuras. Después de varios días, con una gran carga de tensión, finalmente llegó el momento que nos envolvió por completo. El gusto que experimentaba en su paladar combinaba el aroma del café con una sensación de peligro. Mientras permanecía inmóvil a mi lado, mis dedos se enroscaban en su cabello. Al marcar las 3 de la madrugada, en el reloj de la pared, me levanté con esfuerzo y regresé a mi cuarto. Antes de entrar, escuché un leve sonido que provenía de la cocina. Al mirar hacia allá, pude ver el teléfono de Esteban descansando sobre la mesa. En la pantalla brillante se mostraba una notificación. Mañana quedamos, Luis. Tu compañía es algo que extraño. La identidad del individuo, el material idéntico, experimenté un estremecimiento en mi ser. Mientras me apoyaba en la pared, intentaba entender lo que sucedía. Un estremecimiento recorrió todo mi ser. Las palabras que me perturbaban continuaban resplandeciendo en la pantalla del móvil, reflejándose en la mesa. Mañana quedamos, Luis. Extraño tenerte cerca. El mensaje que vio en el celular de Carlos era igual al que ahora estaba en el aparato de Antonio. Experimentaba cómo mi corazón palpitaba con fuerza. ¿Serías tan amable de detallar el sentido de esa cuestión? ¿Qué tipo de conexión tenían entre sí? Retrocedí lentamente y volví al cuarto. Tratando de ordenar mis pensamientos, me acosté junto a Carlos, quien dormía profundamente, ajeno a su entorno. Su respiración era profunda, carente de sentimientos. Al momento de cerrar mis ojos, la imagen de ese mensaje seguía presente, grabada en mi mente. ¿Qué circunstancias se estaban viviendo en ese instante? Al día siguiente, mostré una tranquilidad que en verdad no sentía en ese momento. Tomé mi desayuno habitual y me senté a desayunar frente a Carlos. Mientras bebía su café, evitaba cruzar miradas conmigo. Quería verificar si todo estaba correcto en el ámbito laboral. Respondió sin sostener la mirada, tratando de disimular su curiosidad en su tono de voz, afirmando sí tal y como es habitual. Me intriga la identidad de Luis. El sonido de la cuchara al golpear el plato
resonó en el entorno. Carlos levantó la vista, mostrando calma en lugar de asombro, manteniendo una tensión controlada. ¿De qué manera lograste obtener ese nombre? Su voz adquirió un tono áspero. Vi el mensaje en tu teléfono y también en el de tu padre. La falta de ruido que siguió se volvía insoportable. Carlos palideció y desplazó la silla para levantarse. Pasó la mano temblorosa por su melena. Isabel, careces por completo de comprensión sobre lo que estás diciendo. Entonces, me gustaría que me dieras una descripción de eso. No puedo hacerlo. Salió de la cocina, dejándome solo con la taza de café que temblaba entre mis manos. Posteriormente, en ausencia de Carlos, decidí explorar el despacho de Esteban. Siempre había estado cerrado con llave, a pesar de que recordaba haber visto un juego de llaves colgado en la cocina. Con las manos temblorosas, pude encontrar la llave correcta y abrir la puerta. En la oficina se encontraban numerosos libros antiguos y archivos. En el ambiente se notaba una sensación pesada y un intenso olor a polvo. Traté de descubrir alguna pista que revelara la conexión entre Carlos y Esteban. Necesito algo que aclare la relación entre ellos y me ayude a entender más a fondo a Luis. Revisé minuciosamente los cajones, las carpetas y hasta debajo de los libros. No hay absolutamente nada. De repente me di cuenta de una pequeña pintura que colgaba en la pared. Tras un estante alto se encontraba la escena, borrosa y poco clara, prácticamente sin una estructura definida. Sentía dentro de mí que ese no era el sitio correcto. Me resultó difícil descargarlo. Tras el cuadro estaba empotrada una caja fuerte en la pared. No recordaba la contraseña, pero recordaba que Esteban solía modificar algo en su reloj antes de entrar a la oficina. Examiné minuciosamente el reloj y encontré un pequeño botón oculto. Al presionar el botón, noté un ruido de clic. Volví a la caja de seguridad y traté de darle vuelta a la manija. La puerta ya se encuentra desbloqueada. Dentro de la caja de seguridad se hallaban varios sobres con los nombres claramente indicados. Un hombre llamado Luis se encontraba muy nervioso. Me dispuse a desplegar el sobre. Se podían ver fotos donde Carlos y Esteban estaban juntos, abrazándose y besándose. También había cartas de amor escritas a mano. Viví la impresión de dar vueltas en mi ambiente. Carlos era gay y tenía una relación romántica con su padre. Sin embargo, ¿cuál era la verdadera razón detrás de todo esto? ¿De qué manera pudieron ocultarme la verdad durante tanto tiempo? Además, había otro sobre con mi nombre. Al abrirlo, me di cuenta de que había fotos mías que habían sido tomadas sin mi permiso en diferentes momentos y sitios, en casa, en el jardín e incluso en mis momentos de descanso. Sentí una invasión, una sensación de extrema fragilidad. ¿Quién es el culpable de esta situación? ¿En qué lugar se encuentra Esteban? ¿Dónde se encuentra Carlos en este momento? Ambos resguardados en el interior de la caja de seguridad. Encontré un pequeño cuaderno con una tapa de piel en mal estado. Comencé a leer después de abrir el libro. Era un tipo de libreta individual. La redacción mostraba elegancia y ornamentación. En los primeros párrafos se contaba la historia de un amor prohibido, de una pasión desenfrenada. A medida que seguía avanzando en la lectura, la historia se volvía más oscura y perturbadora. En el diario se notaba una obsesión excesiva y un plan oscuro. Se hablaba de mí, de María y de otras mujeres. Se discutían conceptos acerca de dominio y anhelo de poder. Permanecí sin moverme debido al miedo. Después de que mi libreta se me cayó al suelo, salí rápidamente de la oficina. Deseaba con todas sus fuerzas poder tomar aire fresco. Ansiaba escapar de su casa, de las mentiras y de la locura que la rodeaba.
Fui al jardín y me senté en el viejo banco de hierro, tratando de calmarme. No obstante, en mi mente se generaba un torbellino de pensamientos confusos y aterradores. Intentaba tranquilizarme cuando noté que había alguien detrás de mí. Miré hacia otro lado y me topé con Esteban. En su rostro se reflejaba una mirada fría y racional, transmitiendo una calma inquietante. Hiciste mención de estar al corriente de la situación, ¿verdad? No respondí. El miedo que experimentaba le impedía expresarse verbalmente. Desde siempre he sabido que posees una gran inquietud que te acarrearía dificultades. Continuó expresando que no hay motivo para inquietarse. Todo se resolverá de manera positiva. Pronto llegará el instante en que todo estará finalizado. Se acercó a donde yo estaba y extendió su mano hacia mí. Isabel, ven conmigo, quiero mostrarte algo. Aunque tenía sus dudas sobre él, notaba que no tenía otra opción. Llevé al sujeto hasta el área de aparcamiento. En ese sitio se encontraba un automóvil que no me resultaba familiar. Un coche de tonalidad oscura con los cristales polarizados. Cuando abrí la puerta del coche, Esteban me indicó que subiera. Continúa sin miedo, simplemente vamos a dar un corto paseo. A pesar de mi breve vacilación, decidí finalmente abordar el vehículo. Aunque sabía que estaba en un error, no podía controlarse. Vivía la impresión de encontrarse atrapada en un tejido de mentiras y engaños, optando por seguir adelante sin detenerse ante las posibles repercusiones. Una vez que arrancamos el auto, salimos del garaje. Condujo a gran velocidad por la autopista, dejando la residencia y todo lo conocido a sus espaldas. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba seguro de que no sería un lugar propicio. Experimentaba una sensación de temor que se apoderaba de mi ser. Estaba a punto de enfrentarme a la verdad. Durante mucho tiempo, la verdad estuvo oculta. La verdad que quizás amenazara mi existencia.